los temas más reconocibles en la historia del Chile reciente es el periodo del gobierno militar, una etapa que duró aproximadamente 17 años entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. Durante este periodo se dieron diversos actos que caen en la vulneración de los derechos humanos a miles de chilenos, además de continuar con las tensiones políticas incluso dentro de las mismas familias chilenas, algo que ya se vivía durante el gobierno del presidente Salvador Allende durante los primeros 3 años de la década de los 70. Esta realidad, que se volvió cotidiana en la población, se ha dado a conocer en diversos reportajes, museos y espacios de memoria, libros históricos e incluso novelas gráficas. Aquí la novedad de los videojuegos es que nos ofrece una nueva perspectiva sobre cómo podemos conocer este periodo y también cómo un desarrollador se enfrenta al desafío de plasmar estos hechos en un medio conocido por su efecto lúdico y cómo debe equilibrar este elemento y manteniendo el respeto adecuado a una etapa que aún es muy delicada para nuestro país. En este capítulo de Jugando con la Historia, temporada Jugando con Chile, tuvimos el placer de conversar con César Jara, más conocido como CJ Games Dev, diseñador y desarrollador de videojuegos, específicamente del juego Historias de un Golpe, Historias de Tres Hermanos, novela visual interactiva que recibió el reconocimiento del Latinx in Gaming 2025 y ganó el premio de publicación digital literario en 2025 otorgado por el Ministerio de Culturas, Artes y Patrimonio de nuestro país. De antemano pedimos disculpas por los problemas técnicos que tuvimos al momento de realizar este capítulo del podcast. Justo al finalizar tuvimos un pequeño corte, pero pudimos de todas maneras concretar de manera plena el capítulo y así ofrecerles este diálogo que tuvimos con César. Ojalá lo puedan disfrutar y aprender de su experiencia para posibles desarrollos de otros videojuegos históricos. Muy bienvenidos todos a este segundo capítulo piloto para el podcast de Jugando con la Historia, temporada Jugando con Chile. Y el día de hoy nos encontramos con el desarrollador del videojuego indie Historias de un Golpe, Tres Hermanos, César Jara. De verdad, muchísimas Hola, gracias por formar parte de este proyecto. no, muchas gracias a ti por invitarte, de verdad, es un honor que me consideren para esto. Bueno, creo que la primera gran pregunta que hay que considerar es un poquito ¿Mm? entender el motivador de este juego, porque pudiste haber escogido cualquier otro tema o incluso cualquier otra historia tal vez completamente inventada desde cero. ¿Por qué específicamente quisiste recrear la idea del golpe militar chileno y, por supuesto, sus primeras semanas de existencia? Bueno, por lo menos a mí desde pequeño, ¿por qué quise hacer un golpe en sí del golpe de Estado? Porque primero, desde pequeño a mí siempre me llamó la atención el tema del golpe, porque por lo menos en mi familia siempre fue como un tema, por así decirlo, tabú. Como que se hablaba del golpe y absolutamente todos se callaban. Entonces, de cierta manera, como que eso me llamó la atención, como ese misticismo, por así decirlo, de que yo no sabía por qué ocurrió, por qué pasó, por qué todos están así como tan callados. Entonces, en primera, eso me hizo despertar la curiosidad por saber del golpe. Y lo otro es que a mí, por lo general, siempre me ha gustado la historia. Eh, Soy diseñador de videojuegos, entonces como que para hacer este juego se me vino a la cabeza las dos cosas que más me gustan, hacer juegos y también la historia de Chile. De hecho, no sé, ¿has jugado de casualidad Beholder? ¿O no te suena? Específicamente Beholder no, pero sí me suena. Ya, es un juego que trata sobre que tú eres un dueño de un departamento, perdón, un propietario de departamento que está mucho inspirado en la URSS, en esta época. Entonces, Ya. similar, tú tienes que espiar a tus inquilinos en un gobierno totalitario.
Entonces, Ah, cuando ya. a mí ese juego me gustó tanto que yo dije, oye, ¿y si hiciera algo similar, pero, o sea, ambientado un poco en la dictadura de acá? Ujú. Porque al final va un poco de la mano. Y así fue como se me ocurrió crear ese juego. De ahí vino como la inspiración de por qué específicamente quise hacer un juego del golpe de Estado. Por ese misticismo Buenísimo. y por la inspiración de ese juego. Incluso por buscar otros ejemplos, el otro ¿Mm? juego que a mí se me ocurrió fue el de Papers, Please, que ese También. también lo he jugado mucho y mientras estaba realizando, buscando el avance del juego tuyo, me ¿Mm? recordó mucho esa idea de, según tus decisiones, se genera ¿Tiene? tal o cual sospecha, que al fin y al cabo llega a ser en parte la experiencia que se vivió en ese momento. De hecho, es curioso porque Paper Please lo llegué a jugar un poco, pero después de hacer el juego. En Ah, sí, lo que Mitch. más también me inspiró en las decisiones fue también en This War of Mine. No sé si también ubicáis ese juego o Sí, no. eso sí lo ubico. Ya, ahí como que llegó más la inspiración de como que tus decisiones puedan afectar tu entorno o a tu familia. Ya. Entonces, eso, más que de Papers, Please, fue de Sword of Mine. Buena. Por ende, había inspiración entre ciertos juegos, pero incluso algunos referentes que se podían considerar como más globales, ¿Mm? llegaste incluso a conocerlos después de crear el tuyo. Me parece igual bien curioso en sí mismo ese recorrido en el proceso de creación. Y hablando de la misma creación misma, lo que me llamó la atención, que es el disclaimer que aparece al inicio del juego, de que si bien está inspirado en un evento real y hechos ¿Mm? reales, de ahí que tenemos el mismo Museo de la Memoria que da cuenta de algunos de estos hechos, los personajes no son reales y en ese sentido se agradece mucho esa honestidad. Pero ahí me surgió un poco la duda de ¿Mm? por qué quisiste eh, hacerlo de personajes ficticios y no tal vez de un personaje real. Hay un Bu- poquito que se dio ahí. mm, Creo que más que nada fue ¿cómo lo explico? Más que nada fue por querer hacer la historia que yo quería, que en este Ya. caso era, a ver, es que, a ver, déjame buscar las palabras. Sí, fue el caso de que yo quería contar la historia que yo quería, que en este caso es de una familia que por el contexto de la época termina fracturada entre sí. ¿Por qué no elegí por ejemplo, una persona real? Es porque también quería como hacer una mezcla en su mayoría, porque para hacer este juego yo investigué muchas fuentes, fui al propio Museo de la Memoria, leí libros relacionados a la dictadura como El Diario de Francisca, vi documentales en YouTube, así como de llenarme todo, entonces no quería como, a ver, no quiero que suene mal esto, No, pero no no, quería sí, con toda limitarme, la honestidad posible, si ya, quieres. no quería limitarme, por así decirlo, a una historia, porque, pucha, se podía contar más. Si yo, a ver, tuviera que elegir la historia para contar de un militar. Supongamos un Ujú. militar que participó en la dictadura. ¿Qué pasa si yo quiero hacer que ese militar tome la decisión de rebelarse? No podría Mm, porque estoy claro. limitado a que él, A ¿cachai? las Entonces siento decisiones que por del eso, contexto del personaje, claro. exacto. Entonces siento que en parte por eso no quise hacer una historia real, que de poder hacerla, obviamente podía, pero eso me limitaba un poco la historia que yo quería contar. Porque al final siento que Claro. igual la gracia de este juego es que posiciones no importan. Entonces, si yo, por ejemplo, quería hacer que en este caso Álvaro, el personaje principal, Ujú. fuera, entre comillas, de un lado a otro, si lo contara de una sola historia, no podría, no me serviría. Claro. Entonces, a mayor parte por eso. Claro, y en ese sentido, el hecho de que gire en torno a una familia en particular, le da incluso más cercanía, una realidad social que posiblemente lo hubieron diversas familias. Me recordó incluso a la serie de los 80 que sacó Sí. Canal 3 en su momento, y me recordó mucho a la escena del primer capítulo de que están en la mesa conversando y el hermano y la hermana empiezan a debatir, cada uno con su color político bien marcado. Y siento que ese modelo
se logra expresar en el mismo juego precisamente por esta relación fraternal entre los tres personajes y que da esa flexibilidad de ver cómo se desarrolla esta historia por una vía o por otra. Se valora muchísimo en ese sentido. Y bajo esa óptica, ¿cómo crees ¿Mm? tú que uno como jugador puede llegar a reflexionar sobre esto mismo, ya sea con alguna experiencia de la familia, de un familiar que vivió esto, o incluso en nuestro presente que más o menos se ha visto un poquito polarizado con las últimas elecciones? ¿Cómo lo ves tú en ese sentido? Mira, por lo menos de la gente que ha jugado el juego, algo que mucha gente me destaca y me agradece es que el juego no se siente tan politizado. Entonces, eso como que en parte siento que sirvió eso de que cada persona puede como tomar el camino que quisiera. Eso en parte ayuda a que no se sienta como una historia real. Me refiero que te den las ganas de jugarlo porque sientes que esto conecta, como tú dijiste, conecta contigo. El hecho de que esto todo ocurriese en una casa no fue como hecho al azar, porque al final de cuentas lo que busca este juego es decir que esto le pasó a la gente común y corriente, como tú, como yo, que le pudo haber pasado a cualquiera, y que al final es un relato de ya, ¿qué harías tú en esa decisión? Pero tienes que vivir con las consecuencias de ello. Eh, Creo que me desvié un poco de la pregunta principal. No, sí, pero efectivamente le estás ofreciendo a los jugadores por medio de historias de un golpe este rol social de cómo uno puede reflexionar sobre estos temas y cómo se puede incluso vivir estos temas que en sí mismos pueden ser muy delicados, como es el conversar el color político dentro de tu propia familia, pero le da esa apertura y esa posibilidad de reflexión, lo cual en sí mismo es muy valorable. Y en parte me alegro que hayas recibido ese feedback de otros jugadores. Gracias. Un poquito retrocediendo a algo que mencionaste en el proceso creativo, fue ¿Mm? el tema de que trabajaste con fuente primaria. Me gustaría saber cómo fue este recorrido, porque al fin y al cabo me mencionaste de que te fascina la historia, pero no necesariamente tienes la formación de un historiador. Ah, ¿Cómo claro. lograste este equilibrio de que provienes del mundo del desarrollo de videojuegos ¿Mm? con este factor que no necesariamente tenías las herramientas, pero tenías como una pista de dónde buscar? ¿Cómo fue ese proceso y cómo supiste balancear qué fuentes priorizar? Priorizar. La verdad, si te soy sincero, siento que no tampoco prioricé tanto, simplemente como usé la misma lógica que yo hago cuando quiero aprender algo, rodearte de algo. En este caso, como quería aprender sobre el golpe, simplemente busqué todas las fuentes que estuvieran a mi mano y que fueran accesibles. Por ejemplo, como dije anteriormente, buscar documental en YouTube, esta serie, ay, ¿cómo se llama? Nuestro siglo, Ah, nuestro siglo, sí, ¿cachai? sí. Que eso también me lo enseñaron en el colegio, entonces, eso también, recordé las cosas que me enseñaron en el colegio que al final me sirvieron. Eh, Fui, como digo, al Museo de la Memoria, leí libros que acerca del golpe. De hecho, hay ¿cómo se llama? ¿Cachai? La fuente histórica. Sí, A él sí. mismo también como, también busqué por internet, por redes sociales a historiador. Y yo le pregunté si podría jugar el juego y que me contara su opinión. Y fue positiva, entonces como que simplemente fue preguntarle a gente cerca de este, por así decirlo, mundo, o me refiero a la historia, y también de hecho también a propios familiares, po, porque como mis papás vivían en esa época, también les pregunté a ellos, les pregunté, de hecho muchas veces para hacer los personajes, el fondo, la ropa, les pregunté, papá, ¿esto así era en esta época? Porque ellos la vieron. Entonces, como te digo, simplemente fue meterse a este mundo, absorber cualquier fuente que sea posible para adentrarte. Claro, claro. Y
en ese sentido, tuviste ahí la iniciativa de comunicarte con un historiador influencer Ujú, para que tuviera la experiencia del juego. Eh, pero durante tu proceso de creación y de mm, investigación, ¿te viste en la necesidad de querer comunicarte con un investigador o sientes que no fue una necesidad o si es que tuvieses que volver a hacerlo de nuevo, lo harías con la colaboración de alguien? Porque igual esto sigue siendo una experiencia en sí mm. misma dentro del desarrollo de un juego histórico. Mira, siendo sincero, yo creo que eso es lo que me faltó un poco, como comunicarme con un historiador o, por así decirlo, alguien experto. En parte no lo hice porque no sabía a quién preguntarle, no tenía como un contacto a la mano, entonces eso hizo que no pudiera. Si tuviera que hacerlo de nuevo, probablemente ahora como que ya empezaría a buscar, de hecho, igual te podría como hablar a ti misma, porque historiador podría ser, ¿por qué no? Entonces yo siento que sí, Opción. si tuviera que dar la oportunidad de hacer otro juego, digamos, histórico, buscaría un historiador o alguien que igual me pueda como guiar, entre comillas, un poco. Buenísimo. Y igual, eh, por supuesto, todo esto es parte de la experiencia de creación en sí misma. ¿Mm? Eh, y desde el punto de vista de los jugadores, porque te han llegado estos comentarios de ambos lados, de seguramente tu familia, de un punto de vista más conservador o de ahí de la idea de medio tabú el tema, pero también posiblemente comentarios del lado un poquito más expresivo, más abanderado de las reivindicaciones sociales. Vi en Steam que había un comentario que se iba por esas líneas. ¿Cómo te has enfrentado a estos comentarios que posiblemente puedan caer dentro de lo polémico o lo tenso incluso? Porque sigue siendo un tema muy delicado al ser parte de ¿Mm? nuestra historia reciente. ¿Te acuerdas cuál era el comentario? Porque no, parece que creo que sé a qué te refieres, pero, no, pero creo confirmar. Sí, ¿Lo tienes a la...? lo tengo por acá, dame un segundito. Sí, todo un momento. Bueno, acá lo voy a leer textual. ¿Ya? Pipe comentó muy positivamente el juego y aquí menciona, como socialista hecho y derecho, encuentro que los personajes les faltaron matices, puesto que las decisiones parecían ser binarias en ciertas partes. Sin embargo, creo que hay un desbalance entre el arte cinematográfico dedicado a esta época repugnante, palabras de la persona, de nuestra república, lo que creo que hace una bala pesada sobre la industria BM como una representación interactiva. Hablando de con sobrevivientes de torturas y violaciones, me han dicho de primera mano que hace falta llegar a un público como es el mundo gamer. Esta le llamaría a la primera puerta para abrir ese interés. Si bien realiza esta como opinión bastante crítica, valora mucho que tu juego sea una apertura a tocar estos temas. ¿Cómo te enfrentas como desarrollador y también cómo te responsabilizas un poco de este potencial impacto que está generando en las personas al reaccionar con tu juego? Yo soy sincero, no sabría qué decirte porque nunca, nunca imaginé que mi juego tuviera tanta carrera, tanto vuelo. O sea, es que ese comentario, por ejemplo, ha sido como el primero, entre comillas, polémico, porque los demás que me han llegado han sido comentarios más bien cuando intento como, por así decirlo, promocionar el juego en las redes, Claro. el típico comentario de que, no sé, pues no le gusta el juego porque habla de la dictadura, ¿cachai? Ujú. Ese como ha sido el único comentario polémico, eh, pero respecto a comentarios como eso, en parte agradezco la honestidad sobre todo y me alegra como ser en la apertura, por así decirlo, a este mundo, porque creo que hasta el momento solo existen dos juegos de la dictadura, el mío y otro que se llama Dirty Wars, que creo que no le fue muy bien a ese. Entonces igual agradezco como que en parte me da como una responsabilidad, por así decirlo, ser el
primero que lo hace, pero agradecido. Solo espero que conforme pase el tiempo y la gente descubra el juego, que, que, que se sientan libres en decirlo, en decir estas opiniones, porque al final me sirve como un feedback en caso de que quiera retomar el juego o seguir haciéndolo, no sé, una secuela, un DLC, quién Ujú. sabe. Pero agradecido. Claro, y al mismo tiempo, vinculado precisamente a cómo tú presentas este tema de la toma de decisiones, genera esta apertura de democracia de la misma narrativa de esta época particular, porque al fin y al cabo, un hermano muy pro gobierno militar y la Mm. hermana muy pro Allende. Entonces, es muy interesante la narrativa que se genera, ya que permite los dos puntos de vista en un contexto familiar y que efectivamente es capaz de tocar esos temas delicados en ambas direcciones. Y en ese sentido, eh, ¿cómo tú trataste de balancear esos diálogos dentro del mismo juego? A puro prueba y error. De hecho, me pasó en un momento de que lo que menos quería que me pasase de que el juego fuera como para un solo lado. Entonces, ¿qué hice? Simplemente lo fui probando con conocidos y familiares y le decía, oye, ¿qué te pareció el juego? ¿Sientes que está politizada la cuestión? Y muchos me dijeron, ¿sabéis qué? Yo creo que le cambiaría ciertos diálogos, haría esto diferente. Por ejemplo, a Álvaro le tuve que quitar muchos diálogos porque sí, en un punto no parecía tan como, entre comillas, neutral como yo quería que lo Ujú, fuera. Y también darle como eh, cierto, ¿cómo lo digo? Darle el respectivo tiempo a cada personaje, a cada hermano. Me refiero a ujú, este hermano, a David o Sofía, ujú. que son el más cada lado. Entonces eso, ir, ya, si estoy haciendo mucho, si estoy hablando mucho de David, también tengo que hablar mucho de Sofía para Ujú. lograr este equilibrio que tú dices. Me parece de verdad fantástico que le hayas dedicado ese tiempo, porque efectivamente al momento de jugarlo, y desde mi opinión, si es que uno quiere investigar videojuegos, no solamente lo tiene que ver con publicidad o gameplay, sino que uno experimentar el juego también. De Eh, hecho, ¿Sí? perdón, que No, sí, justo se me dale. olvidó decir, que también tiene que ver mucho con el tipo de juego que estoy haciendo una novela visual. ¿Por qué ocurre esto? Que la gracia de una novela visual es que el juego tenga muchos finales y diferentes, entre comillas, rutas. Ujú, Entonces, siempre en estos juegos, la idea es hacer los personajes y también su historia lo más que te llame la atención. Por lo cual, como ujú. te digo, había que dedicarle cada tiempo, su debido tiempo a Sofía y David, porque va a pasar mucho que la gente lo termina rejugando, eligiendo otro lado. Entonces, si un personaje no te llama la atención, o se te hace como o por lo menos quieres conocer un poco su trasfondo de historia, no te va a servir de nada. Entonces, también en parte, olvidar añadir eso, que en parte por el juego que estoy haciendo, una novela visual. Claro. Y en ese sentido me recordó mucho a otras novelas gráficas que han tratado el tema en lo visual, que incluso te lo mencioné en el mail, como el caso de Sí, Historias clandestinas, que tiene esta matiz de blancos y negros, que al fin y al cabo el color es elegido a propósito al tocar este tema. A nivel visual, ¿tú consideras que colabora en esta narrativa o simplemente fue un aspecto estético? No, de hecho, es que me sorprendió porque cuando tú me enviaste el correo y me hablaste sobre estas novelas gráficas, yo no, tenía, yo no las conocía. De hecho, fue una coincidencia. Como te decía antes, yo me guié mucho en Beholder y This War of Mine, Ujú, y de hecho, de los dos juegos tomé inspiración en la paleta de colores. Porque una cosa que tienen en común estos dos juegos que son muy. Tienen un ambiente muy oscuro, muy ujú, depresivo. Entonces, eso le venía como anillo al dedo a mi juego, porque por la historia que quería contar. Básicamente, la paleta fue hecha porque, como estamos en dictadura, en una época oscura donde en cualquier minuto te pueden, no sé, allanar a tu casa, te pueden ujú. detener, calzada como anillo al dedo. De hecho, te quería preguntar,
igual esto no es algo que destaque mucho del juego, pero ¿qué opinas de la música del juego? Eh, Siento que le brinda el peso correspondiente, de que, por lo menos desde mi punto de vista, ¿Mm? como, porque aquí estoy hablando tanto como historiadora, pero también como jugadora, ¿Mm? como que se lograba equilibrar efectivamente esta idea de que es un momento tenso, de que igual hay que estar como con cuidado, con delicadeza, y algo que me llamó la atención y que siento que a mucha gente se le olvida este elemento, de que el golpe militar ocurrió un 11 de septiembre, una semana antes del 18 de septiembre, que son las fiestas patrias, Fiestas Patrias. que en teoría es un momento de alegría, de celebración, pero que en este contexto fue muy delicado y se notó que hubo un cambio en el sonido y también en, no tanto en el color, pero hubo un cambio visual también, de que trataban de alejarse de este momento tenso, de Tenso. que estaba también la familia fragmentándose y se daban ese espacio de tratar de celebrar dentro del contexto. Y en ese sentido se logra equilibrar bastante bien. Y en ese sentido también, en la parte de la imagen con la música, cuando uno está en el inicio del juego, el ver cómo, según las decisiones, la imagen de la fotografía familiar va Cambia. cambiando. Y también la música le da ese peso también. Si bien es la misma música, el sentimiento que uno siente al ver la fotografía alterada, se genera ese impacto. Entonces siento que estaba bien balanceado. Te felicito porque eres una de las pocas personas que notó eso de la foto del inicio. Muy pocas personas, o por lo menos no me lo han comentado tanto. De hecho, a una persona que lo probó, le dije así como, oye, ¿cachaste que el inicio cambió? No, a ver. ¡Ah! Y se quedó maravillada. Me pareció fantástico el hacer ese cambio según la decisión y que se ve en otros juegos de toma de decisiones y creo que aplica muy bien con el tuyo. Y Gracias. una última pregunta, ¿Mm? si bien lograste crear este juego con toda la investigación previa, con sus pros y sus contras y la crítica constructiva que tú mismo has identificado, ¿tú te sientes a estas alturas ¿Mm? y ahora con el juego disponible en Steam, divulgador de este momento histórico? Como nivel influencer o tal vez dentro de tu propio rubro de los desarrolladores de videojuegos chilenos. Así como la verdad no tanto porque el juego, o sea, claro, el juego ha generado ruido, ha como despertado la atención de una persona, pero tampoco siento que sea así como, oh, miren, es la persona que hizo el juego de la dictadura, ¿cachai? No, siento que igual a pesar de todo, sigo siendo así como piola en el rubro, como que Desarrollador de no, no, videojuegos todavía. sí, no soy una celebridad, no, No, pero es simplemente... como lo que has ido experimentando, porque igual tu juego salió hace bien poco, en abril. Mm, Entonces, sí, igual esto puede cambiar. Ahí tenemos múltiples ejemplos en el mundo de los indies en que su inicio fue lentito y de repente tuvieron un boom. mm. Entonces, ¿te has imaginado en ese potencial escenario de que de repente mucha gente conoce tu videojuego y lo pueda llegar a usar como referente? ¿Referente en qué sentido? Referente en el sentido de que, así fue como ocurrió la dictadura en sus primeras semanas, Ah, también usarlo como referente al momento de mostrarlo a la gente más joven, ya sea en contexto escolar o incluso en contexto de las mismas familias, de cómo tratar este tema, porque igual el 11 de septiembre se sigue recordando en Chile. ujú. Mira, igual, como te digo, mi juego no ha generado tanto así como ruido, por así decirlo, pero sí ha pasado cosas como las que tú me dices. Por ejemplo, ¿cuándo fue esto? Hace como...
unas semanas después de que mi juego saliera. Yo, como te digo, voy promocionando mi juego en las redes sociales, en Instagram, TikTok, YouTube, y en Instagram me habló una profesora de San Antonio, ¿Ya? que ella quería, para el Día de los Patrimonios, hacer como una sala Steam, por así decirlo. Básicamente colocar juegos relacionados con la historia para que los niños aprendan. Y me preguntó si podía usar mi juego porque lo jugó, le encantó, y yo así como, ningún problema, de nomás, ustedes le contó. Entonces eso como que siento que igual es los referentes que han usado mi juego, pero más allá de eso, no, hasta el momento ha sido así. Y si en algún futuro claramente, como tú dices, si logra como llamar la atención de más gente y lo juegan, sería genial, estaría agradecido y igual sería como, te digo, como una responsabilidad porque al final es como, yo nunca planeé que este juego fuera así como un boom, así como Ujú. que todos lo conozcan, que lo juegan, sino fue por simplemente amor al arte, me gusta hacer juegos, me gusta la historia, ¿por qué no hacer algo así? ¿Has tenido nuevamente contacto con esta profesora sobre cómo salió al final la actividad? Le hablé y no me responde, pero Oh, espero que les haya ido bien. bueno, en una de esas podamos eventualmente tener respuesta de ese continuará. Bueno, Continuar. más que nada, agradecerte por tu tiempo y por supuesto por haber creado este juego. Eh, ¿Mm? Posiblemente alguna reflexión que hayas llegado a tener con toda esta experiencia o qué es lo que tú esperas que los jugadores lleguen a concluir al momento de hacer una pausa y masticar lo que acaban de jugar. ¿Qué es lo que tú esperas con tu juego? Así como para darle un cierre a esto. Mira, me ha pasado que he visto mucho que hoy en día, sobre todo las nuevas generaciones, como que son muy esquivos al tema de la dictadura. Entonces, Ujú. igual como que con este juego me gustaría como invitarles a conocer la historia del país, que incluso puede que sea un poco polémica de tratar, pero que al fin de cuentas te sirve para entender por qué es el lugar en el que tú vives hoy en día. ¿Por qué? Porque al final impactó mucho, impactó, no, Impacto. em, impactó Sí. en lo que conoces hoy en día. Entonces es como eso, una invitación a no tenerle como miedo o quizás rabia a la historia, a conocerla porque al final es algo muy lindo. Y por favor, no terminen como Sofía y como David. Me refiero peleando entre sí, como que, que haya espacio para el diálogo. Claro, al fin y Eso. al cabo siento que si uno logra ya realizar o por lo menos alcanzar al menos tres finales distintos, yo siento, o por lo menos yo percibí que efectivamente ese era el mensaje final, de que tratar de evitar que el conflicto político llegue a envenenar las relaciones familiares, porque al fin y al cabo lo que tenemos es la familia y es la base con la cual se construye la sociedad. Y en sí mismo es un muy buen mensaje por medio de tu juego. De verdad lo valoro De- muchísimo. Muchas gracias, me voy a hacer llorar. No, pero sí. De hecho, ese es como, al final, Los Tres Hermanos es una, es una tragedia porque, puta, esto igual va a ser como un poco de spoiler, pero no importa lo que decidas, al final el juego termina de alguna forma u otra con la destrucción de la familia del protagonista. Así que eso, ese es el mensaje, valoren a sus seres queridos porque al final son los que tenemos. Y de verdad, muchas gracias también a ti por todo, por invitarme, por hablarme del juego, porque de verdad, igual me sirve como feedback, al final, como la gente percibe mi juego. Y de hecho, te quería preguntar algo a ti. Sí, Tú como historiadora, ¿tú recomendarías el juego como para alguien que quiere saber de este periodo? Así como, eh, oh, encontré este juego que te puede servir para conocer más de la época, sí. ¿lo harías? Yo, si bien a modo de contexto, yo me especializo más en historia del mundo antiguo, lo que no quiere decir que tenga formación de historia de Chile, porque la base de la formación de los historiadores en este país ¿Mm? implica conocer historia de América e historia de Chile con mucho detalle.
Efectivamente yo siento que tiene su aporte dentro de el generar la reflexión, en generar conversa y en tratar de dar esa ventana y apertura a gente que tal vez hayan escuchado sobre el golpe militar o tal vez quieran conocer o entender un poco qué fue lo que sucedió en ese momento. Incluso ya he compartido este juego con dos personas que se dedican ya específicamente al mundo de investigación de lo que sucedió en época de dictadura. Entonces, ya en ese sentido, yo encuentro el aporte y que de verdad vale la pena el poder difundirlo, tanto a nivel de la investigación y también para el caso de el público, ya sea adolescente o adulto joven, porque efectivamente uno puede ponerse en la misma piel de los personajes. Así que de verdad te agradezco mucho este juego y que nos hayas podido compartir en este espacio el cómo ha sido tu proceso de creación. Esto ha Muchas sido gracias. el podcast Jugando con la Historia, capítulo 2 de Jugando con Chile. Nos estamos viendo en una siguiente emisión.